El COVID-19 nos ha obligado a hacer cambios drásticos en nuestra manera de relacionarnos con las personas, en nuestro estilo de vida e incluso en áreas que nosotros jamás imaginamos que quizás íbamos a hacer cambios. Este virus llega y evidencia que grandes potencias, grandes naciones no estaban preparados para recibir una epidemia de esta magnitud. Epidemia que al poco tiempo se convierte en una pandemia. Del 50 al 60% de los pacientes positivos con COVID-19 cuando esto inicia eran asintomáticos, es decir, que mostraban pocos o ningunos síntomas de la enfermedad. Y esto es algo que no se había visto en el último siglo. Cuando hablamos de epidemias, en lo que epidemias respecta, es algo que no se había visto. Es algo realmente increíble. Pero sucede que este virus golpea la economía, acabando con miles de personas, de manera que se extiende tan rápido. Bueno, ¿qué salió mal? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué quizás no pudimos ver esto venir? Bueno, Bill Gates lo decía en una de sus entrevistas: nosotros lamentablemente nos preparamos para cosas innecesarias cuando lo más básico no lo tomamos nunca en cuenta. Hablemos de cifras para poder definir un poco más esto. Y cuando hablamos de cifras es cuando más nos sorprendemos, porque decimos, ¿cómo inicia todo esto? Bueno, pues hay que verlo de acuerdo a las cifras, ¿no? En Italia, 60.000 casos positivos de coronavirus están hasta el día de hoy. ¿Cuántos muertos ha dejado esto de Italia? Ha dejado 5.000 muertos. 5.000 muertos en Italia. En España tenemos 40.000 casos positivos y hasta el día de hoy confirmados 3.000 muertos. Ahora hablemos de nuestro Ecuador. En Ecuador, las cifras hasta el día de ayer, habían 981 casos positivos de COVID-19 y el día de hoy se confirman 27 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Ahora, eso no es lo sorprendente. Hay algo que todavía es más sorprendente y que quizás es incluso hasta indignante. De acuerdo al corte del día de anoche de la Policía Nacional, se reportan que han habido 947 detenidos por romper las medidas de prevención, de cuarentena, de quedarse en casa, de no salir a las calles. Veamos los cuadros, veamos cómo están divididas las cifras. Tenemos 981 casos de COVID-19 positivos. Y personas que están detenidas por romper, por violar estas leyes que se han puesto para prevenir que más personas se infecten. ¿Cuántas hay? 947. Estamos hablando que ya estamos llegando el número de detenidos casi al número de personas infectadas de COVID-19. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente es tan imprudente en hacer esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pasa todo esto? Bueno, de manera personal, mi opinión es que yo pienso que Ecuador, por lo general, siempre, de manera general, en historia general, siempre subestima una amenaza. Siempre subestima una amenaza, y en este caso la amenaza del COVID-19 fue una que se tomó muy poca importancia desde que inicia. Muchas naciones, muchos países estaban cerrando fronteras a días de haber sido anunciado este COVID-19, a días del primer brote. Ya naciones estaban tomando medidas. Nosotros nos demoramos en tomar medidas, por supuesto que sí. Sin embargo, muy aparte de subestimar la enfermedad, también otro de los factores que afecta mucho a que este COVID-19 se siga expandiendo, siga pasando a más lados, es el hecho de que hay mucha gente que todavía desconoce cosas. Primer factor, nosotros decíamos que era el subestimar las cosas. No hay que subestimar las cosas. Segundo factor, la ignorancia prácticamente es. No ignorancia de simplemente desconocer algo, sino también de ser parte de ese círculo que genera información falsa, que genera que las personas terminen muy lejos de informar. Lo que hacemos con información falsa, compartiendo información falsa, cadenas, mensajes, audios, es que las personas entren en una situación de pánico, entren en una situación en la cual ellos tienen miedo de lo que va a pasar. Cuando inicia todo esto, yo recuerdo haber estado en el centro caminando para uno de los supermercados acá, y yo veía que la gente iba muy acelerada, iban carros y se metían y habían colas. Entonces para mí fue muy raro. Cuando ya llego a casa, veo lo de las noticias, veo que están iniciando con medidas de prevención, y sin embargo lo que más se ve por redes sociales es que la gente tiene miedo, es que la gente está atemorizada. Entonces son factores en los cuales
nosotros tenemos que poco a poco ir erradicando de nuestras vidas. No subestimar las cosas, pero tampoco en el mismo punto, tampoco no caer en un pánico colectivo, en una histeria colectiva en la cual se hablaban de que los supermercados iban a estar desabastecidos, se hablaba de que ya no iba a llegar comida, que iban a cerrar la entrada acá. Entonces hablamos de que Santa Elena, donde yo vivo, es una provincia pequeña. Es una provincia pequeña y inicia todo esto, y hasta el día de hoy las cifras oficiales es que hay 2 personas que están infectadas de COVID-19. Esas son las oficiales, pero extraoficialmente se plantea que son más de 20 personas las que están infectadas. Y esto ha generado que aquí en Santa Elena la gente esté tomando medidas drásticas, que hay que hacerlo, por supuesto, por la prevención. Sin embargo, más que eso, se ve un pánico, se ve una histeria colectiva acá, que la gente tiene miedo. Es importante que nosotros luchemos en contra de ese miedo. Es muy importante que mantengamos la calma en medio de estos tiempos difíciles, que hagamos las cosas con prudencia. Tenemos que preocuparnos por la gente más vulnerable. Es increíble ver cómo cuando recién inició todo esto, literalmente, habían perchas vacías porque la gente se llevaba de todo, porque la gente dejaba desabastecidos los mercados, porque obviamente en su deseo de prepararse para algo desconocido, dejaban a gente desabastecida, no había que tomar, las personas llegaban y veían vacíos. Entonces son cosas en las cuales poco a poco hay que ir cambiando, y esta crisis nos está enseñando mucho de eso. Esperemos que conforme pasan los días, esperemos que conforme se están tomando las medidas preventivas hasta la siguiente semana, tiene que ya haber una reducción de casos acá en Ecuador. Confiamos en Dios en que eso es lo que va a pasar, y nunca dejando de lado, por supuesto, que confiamos en Dios, que tenemos puesta nuestra confianza plenamente en Dios, en que todo esto que está pasando nos va a dejar una lección. Recordemos que toda prueba que viene tiene precisamente el propósito de llevarnos a aprender una lección. Pero no se preocupen, porque hay un tiempo también de caducidad. Va a expirar pronto esta difícil prueba que estamos viviendo, pero como ecuatorianos cabe recalcar que ha sacado también lo mejor de nosotros en muchas áreas. Gente que se está ayudando, gente que deja letreritos fuera de sus casas, sabe que no tengo comida, y hay gente voluntaria que sale, que hacemos una canastita y la vamos a dejar. Eso es bueno. La solidaridad ante todo tiempo es principal. Y bueno, en este momento vamos precisamente también a abastecernos. Es el primer día, de hecho, que yo salgo después de que comienza todo esto de la cuarentena. Es el primer día que vamos a salir, y bueno, estamos preparados. Estamos preparados porque había que tomar todas las medidas para nosotros poder ir al supermercado. No están dejando entrar al supermercado si no es con medidas de protección, como la mascarilla, como unas gafas y los guantes, que es lo que hay que conseguir. Vamos a ver también cómo se están tomando las medidas en los supermercados. En el supermercado que yo voy a ir es uno que está cerca acá de mi casa. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya tenemos la mayoría de las cosas que necesitábamos, y cabe recalcar que, como pudimos ver en las pocas escenas que voy a añadir acá, usted puede ver del supermercado, no es verdad lo que se está desabasteciendo. De hecho, el control que se está llevando es muy bueno, y es un supermercado cercano, es un supermercado local. No estamos hablando de un local grande, del Paseo Shopping, de un Supermax. Estamos hablando de un local pequeño, de un mini market pequeño, pero se están tomando medidas que son muy buenas. Se desinfectan. Apenas una persona deja el carrito, lo desinfectan, lo toman nuevamente,
correctamente, lo ubican en sus puestos. Son medidas muy buenas. Tú vas entrando, tienes que limpiarte los zapatos con cloro a la entrada, te ponen desinfectante y durante todo el tiempo están checándote, están viéndote si estás bien, el tiempo prudencial para que otras personas también puedan entrar. La colita sí va un poco larga, pero es precisamente porque, bueno, es la hora pico ahorita en la que la gente por lo general sale. Cabe recalcar que el toque de queda hasta el día de hoy está de 4 de la tarde en adelante. No sabemos si las medidas se van a intensificar un poco acá, pero es importante mantener la calma en medio de lo que está pasando. Y bueno, si Dios quiere y lo permite, hasta un siguiente video vamos a ver cómo ha escalado, cómo va bajando la situación acá. Confiamos en Dios, en que todo va a estar bien. Si usted está viendo este video, pues tenga paz en su corazón, porque los propósitos de Dios y los planes de Dios son perfectos. Y Él sabe por qué estamos pasando por este tiempo difícil. Y después de esto, después de todo tiempo difícil, viene un tiempo de regocijo también. Viene un tiempo de paz, viene un tiempo en el cual nosotros vamos a encontrar ese propósito que Dios quería a través de este tiempo difícil. Yo siempre digo y manifiesto, con esto termino acá, cuando pasamos por ese tipo de pruebas, cuando pasamos por ese tipo de tiempos difíciles, Dios lo que quiere resaltar de nosotros son tres cosas. Dios quiere que nosotros reafirmemos tres cosas en medio del tiempo difícil. Número uno, la confianza que tenemos que tener en Él en todo tiempo difícil. Número dos, la dependencia que tenemos que tener en Él. Y finalmente, cuando todo parece que está difícil, lo que nosotros tenemos que demostrar es el propósito que Dios tiene en medio de lo difícil. Si nosotros le pedimos a Dios, Dios, acaba esto, termina, que ya pare, estamos cortando esas tres cosas que Dios quiere. Estamos cortando el propósito, estamos demostrándole a Dios que no hay confianza y que no dependemos de Él. Así que atravesemos esto de la mejor manera. Somos ecuatorianos, somos gente fuerte, ya hemos atravesado por momentos difíciles también y confiemos en que Dios va a desarrollar sus perfectos planes para con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.